Hola a todos, bienvenidos a WWWSPSP. Urgente y rápido, estamos persiguiendo los 500 suscriptores. Si aún no formas parte, haz clic en suscribirse ahora y ayúdanos a alcanzar esta meta. Y para el próximo episodio, ¿qué tema quieren ver? Deja tu sugerencia en los comentarios de abajo. Listo, ahora sí, vamos al contenido de hoy sobre cómo las alcantarillas congeladas se convirtieron en caminos secretos para ataques sorpresa durante las nevadas. Vamos a ello. El año era 1944, no un año cualquiera, sino el invierno más cruel que Europa jamás había soportado. Un manto blanco, despiadado y silencioso cubría el continente, transformando ciudades en fantasmas congelados y campos de batalla en trampas mortales. Pero, en medio de esa desolación gélida, una ciudad se alzaba terca, desafiante. Keilen, sus tejados puntiagudos, ahora blanquecinos por la nieve, parecían lanzas perforando el cielo gris, un último bastión contra la marea arrolladora de un imperio en expansión. El frío era una entidad viva, mordiendo la piel, congelando la esperanza, y cada respiración se transformaba en una nube de vapor que se disipaba en el aire cortante, llevándose consigo el calor de cada vida. Para los invasores, Keilen era más que un punto en el mapa. Era la clave, el último obstáculo para una victoria estratégica que parecía inevitable. Sus filas de acero, forjadas en la creencia inquebrantable de su propia superioridad, avanzaban con una confianza casi religiosa. Sus tanques, gigantes de metal que rugían en la nevada, eran máquinas de guerra que desgarraban el paisaje, dejando un rastro de hielo roto y tierra calcinada. El olor metálico de la pólvora se mezclaba con el aire cortante, un perfume de muerte y ambición. Los rugidos de los cañones distantes eran la banda sonora de su marcha implacable, y cada explosión en la línea del horizonte era un recordatorio del poder que ejercían. Keilen sería suya, costara lo que costara. Esa era la promesa, susurrada por los vientos helados, gritada por los comandantes, grabada en cada corazón que latía bajo uniformes pesados y grises. El optimismo de los atacantes era palpable, casi arrogante. Tenían la superioridad numérica, el armamento avanzado, la logística aparentemente impecable y una fe inquebrantable en su doctrina de guerra relámpago, Blitzkrieg. La nieve, que para muchos sería un enemigo, era vista por ellos como una aliada, un velo que ocultaría sus movimientos y sofocaría cualquier resistencia, transformando el escenario en un tablero de ajedrez donde ellos eran los únicos maestros. El ruido amortiguado de los motores y el pisar acompasado de miles de botas eran los únicos sonidos que rompían el silencio del paisaje blanco, un presagio de conquista que parecía irreversible. Las defensas de la ciudad parecían frágiles, desgastadas por semanas de asedio. El hambre y el frío ya habían comenzado a cobrar su precio entre los defensores, civiles y soldados, transformándolos en sombras de sí mismos. Parecía una cuestión de tiempo, una cuenta regresiva para la inevitable capitulación de Keilen, un desenlace sellado por el hielo y la fuerza bruta. Pero bajo los pies helados de los invasores, bajo el asfalto agrietado y los cimientos antiguos de Keilen, un secreto se movía. Una red de venas subterráneas, de túneles olvidados y alcantarillas congeladas aguardaba. No era solo suciedad y desechos, era un laberinto, un vientre oscuro y húmedo que pulsaba con una vida diferente, una esperanza improbable. Allí, en el frío húmedo y en la oscuridad opresiva, la resistencia de Keilen encontraba su refugio, su táctica desesperada. El olor a moho y alcantarilla, a tierra mojada y miedo, era el perfume de la supervivencia, mezclado con el sudor de hombres y mujeres que se negaban a ceder. Mientras el mundo de arriba se congelaba y la guerra rugía, un ejército invisible se preparaba para emerger de las sombras, forjado en la adversidad y la astucia. Ellos creían tener el control de la superficie, pero lo que no sabían era que la verdadera batalla se libraría en las profundidades, donde la luz del sol nunca llegaba, y el sonido de los cañones era solo un eco distante, amortiguado por las paredes húmedas. La historia de Keilen no es solo sobre la nieve y el acero, sino sobre la astucia y la resiliencia humana, sobre cómo la desesperación
puede forjar las armas más inesperadas y transformar lo invisible en letal. Prepárate para desvelar los secretos de uno de los inviernos más brutales de la historia, donde el subsuelo se convirtió en el escenario de una resistencia legendaria. Suscríbete ahora y únete a la legión de historiadores que se atreven a explorar las profundidades de la estrategia y la valentía. El avance inicial de los invasores fue implacable, un torrente de acero y fuego que parecía barrer toda esperanza. Las defensas de la superficie de Keilen, ya debilitadas por semanas de bombardeo incesante y por la escasez de recursos, comenzaron a ceder. El rugido de los tanques era un coro infernal, silenciando los gritos de los defensores y el llanto de los civiles. Las calles, antes vibrantes, ahora eran corredores de escombros donde cada esquina escondía el peligro inminente. El olor acre de la pólvora y el humo se mezclaba con el aire helado, quemando las fosas nasales, anunciando la llegada de una nueva era de desolación. Los invasores, confiados en su superioridad abrumadora, empujaban los últimos focos de resistencia con una brutalidad fría, creyendo que la ciudad estaba a punto de caer en sus manos. Cada paso era una victoria, cada manzana conquistada, una señal de su triunfo inminente. La victoria parecía una conclusión inevitable. Los invasores habían tomado los puntos estratégicos, aislado el centro de la ciudad y fragmentado las líneas de defensa. La radio enemiga transmitía mensajes de triunfo, proclamando la caída inminente de Keilen. La moral entre los defensores, exhaustos y hambrientos, estaba en su punto más bajo. El frío cortaba como cuchillas, la nieve se convertía en un sudario y el hambre roía la carne y el alma. La ciudad, vista desde arriba, parecía un organismo moribundo, su pulso disminuyendo con cada bombardeo. Los soldados invasores, con sus uniformes grises y rostros sucios de hollín, celebraban pequeñas conquistas, calentándose las manos en hogueras improvisadas, seguros de que el final de la resistencia de Keilen era solo cuestión de horas, quizás días. La arrogancia se solidificaba, tan fría e implacable como el hielo bajo sus pies. Pero la creencia en una victoria fácil era un espejismo, una ilusión forjada en la superficie. Lo que los invasores no podían ver ni imaginar era la intrincada telaraña que se movía bajo sus pies. En las profundidades húmedas y oscuras de las alcantarillas de Keilen, el punto de inflexión estaba siendo trazado. Allí, donde el aire era pesado con el olor a moho, tierra y el metal oxidado de los túneles, la resistencia se estaba reorganizando. Hombres y mujeres, guiados por una desesperación astuta, transformaron el infierno subterráneo en su santuario, en su arma. Las máquinas de guerra de los invasores eran poderosas, pero estaban ciegas a lo que se escondía en las sombras, a los fantasmas que se movían en silencio, esperando el momento justo para atacar. Entonces llegó la sorpresa. En una noche de nevada implacable, cuando el viento aullaba como un lamento y la visibilidad era casi nula, el infierno congelado de Keilen reveló su verdadera cara. De repente, alcantarillas y pasajes secretos se abrieron en medio de las patrullas enemigas. No era un ejército visible, sino sombras que emergían del suelo, silenciosas y letales. Cuchillos brillaban en la oscuridad, disparos amortiguados resonaban y en cuestión de segundos, puestos de guardia enemigos eran aniquilados. El olor a sangre fresca se mezclaba con el hedor de la alcantarilla, creando un cóctel nauseabundo de horror. Lo que antes era una marcha victoriosa, se transformó en una pesadilla. Los invasores, acostumbrados a enfrentar al enemigo de frente, ahora eran cazados por una fuerza invisible que atacaba y desaparecía, dejando atrás solo cuerpos en la nieve y una ola creciente de pánico. La confianza inquebrantable de los invasores comenzó a desintegrarse. Cada sombra, cada crujido en la oscuridad, cada alcantarilla cubierta de nieve, se convirtió en una fuente de terror. Lo que iba a ser una conquista rápida, se transformó en una guerra de nervios, una batalla contra un enemigo que parecía brotar del propio suelo. Los gritos de alarma, antes esporádicos, ahora se volvían más frecuentes, resonando por las calles congeladas. La nevada que ellos veían como aliada, ahora enmascaraba los movimientos de la resistencia, transformando el paisaje blanco en un laberinto mortal. Keilen,
La ciudad que parecía de rodillas ahora se alzaba de las profundidades, convirtiendo la aparente victoria de los invasores en un campo de batalla donde cada paso era una apuesta por la propia vida. El hielo ya no era solo frío, era una trampa, un sudario, y los túneles subterráneos, el corazón palpitante de una resistencia que se negaba a morir. El núcleo del conflicto era ahora una danza macabra entre la superficie y el subsuelo, entre la fuerza bruta y la astucia desesperada. Las patrullas invasoras, antes confiadas, se convirtieron en presas fáciles, cazadas en su propio dominio. El frío, que antes parecía un aliado, ahora se transformaba en un enemigo silencioso, congelando los miembros y la moral. Cada alcantarilla, cada grieta en el asfalto, era una puerta al infierno, de donde emergían fantasmas con ojos hambrientos y cuchillas afiladas. El olor a metal oxidado de las alcantarillas se mezclaba con el olor penetrante de sangre fresca y pólvora, un cóctel sofocante que permeaba cada calle, cada callejón de Keilen. Los gritos amortiguados de los emboscados resonaban en la oscuridad, y la nieve, antes inmaculada, comenzaba a teñirse de rojo, absorbiendo el costo de la arrogancia. En las profundidades, la resistencia de Keilen libraba su propia guerra, una batalla contra el frío húmedo, la oscuridad opresora y la constante amenaza del descubrimiento. Hombres y mujeres, algunos civiles, otros soldados, se arrastraban por túneles estrechos, sus cuerpos delgados y hambrientos, moviéndose con una agilidad sobrenatural. El hambre era una constante, un roer interno que les daba fuerzas para luchar, para sobrevivir. El frío de las alcantarillas, una humedad cortante que se infiltraba en los huesos, era casi tan letal como las balas enemigas, pero lo soportaban, pues era allí donde residía su ventaja. El sonido de agua goteando y el eco de pasos furtivos eran la banda sonora de su existencia subterránea, mientras arriba, la ciudad era un escenario de destrucción y terror. La población civil de Keilen, atrapada entre la espada y la pared, sufría el más brutal de los tormentos. Escondidos en sótanos helados, el hambre y el frío eran sus compañeros constantes. El racionamiento era una broma cruel. La comida era un espejismo. Madres intentaban calentar a sus hijos con harapos, mientras el sonido distante de los combates traía la promesa de más horror. Los bombardeos no cesaban, transformando casas en pilas de escombros, sepultando vidas inocentes bajo los restos. El olor a polvo, cal y muerte era una constante, mezclándose con el tufo fétido de la desesperanza. Para ellos, la guerra no era sobre estrategias o victorias, sino sobre la próxima comida, el próximo día, la próxima explosión. La alternancia de perspectivas revelaba la psique de una ciudad en guerra. Para los invasores, Keilen se había convertido en un infierno psicológico. La invencibilidad que antes ostentaban se desmoronaba bajo el peso de la incertidumbre. Cada patrulla era una ruleta rusa, cada sombra un enemigo. El sueño era perturbado por pesadillas de ataques subterráneos y la disciplina comenzaba a ceder a la paranoia. Soldados, antes endurecidos por la batalla, ahora mostraban miradas vacías, consumidos por el miedo a un enemigo que no podían ver ni enfrentar abiertamente. Sus gritos de rabia y frustración resonaban en las calles, un testimonio del colapso moral que se instalaba. El hielo de Keilen no solo congelaba la carne, sino también el alma de sus conquistadores. Pero para la resistencia, cada emboscada exitosa, cada enemigo neutralizado, reavivaba la llama de la esperanza. Conocían cada curva, cada escondite de las alcantarillas, transformando el laberinto oscuro en su campo de batalla, donde la oscuridad era su aliada más fiel. El combate era brutal, íntimo, una lucha por la supervivencia donde la fuerza no era el único factor, sino la astucia, el conocimiento del terreno y la furia de los desesperados. El crujir de cuchillos contra uniformes, el golpe sordo de cuerpos cayendo, el olor a sudor y miedo llenando el aire confinado de los túneles. Eran los fantasmas de Keilen, y su guerra subterránea solo estaba comenzando, transformando la aparente victoria de los invasores en una pesadilla sin fin. Keilen era ahora una jaula de hielo y desesperación. Las rutas de escape,
antes escasas, fueron selladas por los invasores con alambre de púas y puestos de observación implacables. Ninguna ayuda externa podía llegar, y la esperanza de refuerzos era un eco distante, sofocado por los vientos aullantes y la indiferencia del mundo exterior. El silencio de la noche, antes un refugio, se transformó en un silencio mortal, roto solo por el aullido del viento y los disparos esporádicos que anunciaban otra vida truncada. La ciudad estaba aislada, una isla de sufrimiento en un mar blanco y helado. El aire denso y pesado traía el olor a humo de incendios distantes y el miasma de la muerte que se extendía lentamente. Cada día era un nudo más apretado en el lazo de la horca, apretando la garganta de Kaylen. La escasez de suministros era un verdugo invisible pero implacable. El hambre roía las entrañas de los defensores y de los civiles, un dolor constante, un vacío que ninguna esperanza podía llenar. Las reservas se agotaban, y la búsqueda de cualquier migaja comestible se convertía en una obsesión diaria, una lucha por la mera existencia. Niños lloraban de frío y hambre, sus cuerpos frágiles languideciendo bajo los ojos impotentes de sus madres. El agua, a menudo congelada o contaminada, era un lujo peligroso. Las enfermedades se propagaban rápidamente en los refugios abarrotados, donde el calor humano era el único consuelo contra el hielo que penetraba las paredes y los huesos. El olor a enfermedad, a cuerpos sin lavar y a esperanza menguante era opresor, un sudario invisible sobre la ciudad. La frustración de los invasores se transformó en furia ciega. Cada emboscada subterránea, cada soldado arrastrado al laberinto oscuro, era respondido con una brutalidad creciente y sin límites. Las ejecuciones sumarias se convirtieron en rutina en las plazas de la ciudad, un espectáculo macabro para aterrorizar a la población e intentar quebrar su espíritu. Acusaciones infundadas llevaban a civiles inocentes a la muerte, sus cuerpos dejados en la nieve como una advertencia helada. El sonido de los disparos secos y fríos resonaba en las mañanas gélidas, un recordatorio constante del poder brutal y arbitrario de los ocupantes. El olor a sangre y miedo flotaba sobre Kaylen, un perfume de terror que sofocaba la vida. Las búsquedas eran violentas, las casas registradas, las familias destrozadas en medio del caos y la crueldad. Pero la resistencia, como un tumor maligno, persistía en las entrañas de la ciudad, negándose a morir. Se movían como sombras, un rumor, un susurro en la oscuridad, redefiniendo el significado de guerra. Las alcantarillas eran sus venas, sus arterias, latiendo con la vida de una guerra diferente, una guerra de astucia y desesperación. No solo atacaban, espiaban, saboteaban y en raras ocasiones incluso conseguían contrabandear pequeñas cantidades de suministros vitales para los civiles más desesperados, a través de túneles secretos que conectaban las alcantarillas a sótanos específicos. El riesgo era inimaginable. La recompensa, una pequeña dosis de esperanza, un soplo de vida en medio de la muerte. Usaban el frío a su favor, congelando pasajes para impedir persecuciones o abriendo válvulas para inundaciones heladas que barrían los túneles, transformándolos en trampas mortales para cualquier invasor incauto. Sus actos eran susurrados, leyendas que daban fuerza a los que vivían bajo el yugo enemigo. El colapso moral y físico entre los invasores era ahora una herida abierta, supurando lentamente. La disciplina antes de acero ahora se doblaba como ramas secas en la nevada más violenta. Soldados, antaño orgullosos, ahora caminaban con los hombros encorvados, los ojos hundidos, el miedo grabado en cada arruga de sus rostros exhaustos. El frío intenso, aliado a la paranoia constante de los ataques subterráneos y del enemigo invisible, transformaba a los hombres en espectros. Casos de automutilación, deserción e incluso suicidio aumentaban cada día, un testimonio silencioso de la guerra psicológica que Kaylen libraba. Algunos se negaban a patrullar de noche, prefiriendo el riesgo del consejo de guerra a la certeza de un encuentro con los fantasmas de las alcantarillas. El olor a alcohol y humo de cigarrillo intentaba sofocar el hedor del miedo que emanaba de los cuarteles improvisados, pero el terror era una nube que planeaba sobre todos. Sus comandantes, antes inflexibles,
ahora enfrentaban motines silenciosos, la pérdida de control sobre sus propias tropas. La máquina de guerra, tan eficiente en la superficie, se estaba oxidando en las profundidades del alma de sus hombres, corroída por el miedo y el hielo. La noche del clímax llegó con una furia tempestuosa, la nevada más violenta que Kaelen había presenciado. El viento aullaba como un coro de demonios y la nieve caía en remolinos cegadores. Fue bajo este manto de caos blanco que la resistencia lanzó su golpe final. No un ataque frontal, sino una erupción de sombras, un levantamiento de fantasmas. De docenas de alcantarillas y pasajes secretos, esparcidos estratégicamente por las líneas enemigas, hombres y mujeres emergieron, no como un ejército, sino como lobos hambrientos, cada uno un punto de terror. Cuchillos relucían, granadas caseras explotaban con un estruendo amortiguado por la nieve y tiros resonaban en todas direcciones. El olor a pólvora y sangre se mezclaba con el aire helado y el miasma de las alcantarillas, creando una fragancia nauseabunda de muerte inminente. El pánico se extendió como un incendio incontrolable entre los invasores, ya fragilizados por la paranoia y el frío. Estaban rodeados no por un enemigo visible en un único frente, sino por apariciones que surgían del suelo, atacaban con ferocidad y desaparecían tan rápidamente como surgían. La disciplina se desmoronó en un instante. Órdenes eran gritadas pero no escuchadas. Unidades se dispersaban, buscando un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna. El combate era brutal, íntimo, una danza macabra de vida y muerte en medio de la nevada. El crujido metálico de las bayonetas, el golpe sordo de cuerpos cayendo en la nieve, los gritos de agonía y las súplicas de misericordia se perdían en el vendaval. La confianza inquebrantable de los invasores se hacía añicos bajo el peso de la sorpresa y el terror. Intentos desesperados de huida y contraataques descoordinados fueron aplastados por la astucia de la resistencia y la implacabilidad del invierno. Los tanques, antaño símbolos de poder, se convirtieron en esqueletos atrapados en la nieve, sus motores rugiendo en vano mientras sus tripulantes eran cazados por los túneles. Las calles de Kelen se volvieron un laberinto mortal, donde cada callejón, cada pila de escombros, podía esconder un enemigo letal. Los invasores corrían, tropezaban, caían, sus uniformes grises manchados de sangre y nieve. El frío penetraba los huesos y el miedo congelaba el corazón. Sus comandantes, antes orgullosos, ahora observaban el desastre desarrollarse con una impotencia gélida. Sus voces, antes autoritarias, eran ahora meros susurros de desesperación, ahogados en el caos de la batalla. La decisión más difícil, la más humillante, recayó sobre los hombros de los comandantes invasores. Con sus líneas de suministro cortadas, sus tropas en colapso y la ciudad transformándose en un cementerio de hielo para sus hombres, la realidad brutal se impuso. Ya no había dónde correr, ni cómo luchar. La elección era entre la aniquilación total o la rendición. El costo humano ya era insoportable. Miles de muertos, heridos, y el espíritu de sus ejércitos roto. El aire estaba pesado con el olor a derrota, un olor más amargo que cualquier pólvora o sangre. Un gesto lento, un asentimiento con la cabeza a un subordinado. La bandera, antes izada con arrogancia, fue arriada, un símbolo de un imperio que se doblegaba ante la astucia y la resiliencia de un pueblo. La rendición fue un acto silencioso, pero ensordecedor. El ruido de los combates disminuyó, reemplazado por un silencio pesado, roto solo por el aullido del viento y el crujido de la nieve bajo los pies de los prisioneros. Miles de soldados invasores, antaño orgullosos, ahora marchaban con la cabeza baja, sus uniformes grises sucios de lodo, sangre y vergüenza. Sus rostros, antes endurecidos por la guerra, estaban ahora marcados por la derrota, por el frío y la extenuación. Para la resistencia, la victoria llegó con un costo terrible, pero la llama de la libertad ardía más fuerte que nunca. El suelo de Kaelen estaba cubierto de cuerpos congelados, tanto de invasores como de defensores, un testimonio mudo de la brutalidad del conflicto. La ciudad, un infierno de hielo y escombros, finalmente se silenciaba, pero las cicatrices de la batalla
serían grabadas para siempre en la memoria y el alma de todos los que la presenciaron. El aire, antes lleno del olor a pólvora, ahora cargaba el olor a muerte y un nuevo, frágil, aroma a esperanza. Cuando el silencio finalmente descendió sobre Kaylen, no era un silencio de paz, sino de extenuación, un aliento suspendido entre la muerte y una vida recién conquistada. Lentamente, vacilantes, los sobrevivientes emergieron de las alcantarillas, de túneles oscuros y húmedos, de las entrañas heladas de la ciudad, se arrastraron hacia la luz pálida del invierno. Soldados de la resistencia, sus uniformes rasgados y sucios, sus cuerpos delgados y marcados, pero sus ojos, sus ojos ardían con una victoria que parecía imposible. Civiles, muchos de ellos mujeres y niños, salieron de sótanos fétidos y refugios improvisados, sus rostros esqueléticos, sus cuerpos temblando de frío y hambre, pero sus corazones latían con la fuerza de un milagro. El olor a moho y alcantarilla todavía se aferraba a ellos, mezclado con el aroma acre de la pólvora y el rancio de la muerte, un perfume de supervivencia que jamás sería olvidado. Lo que encontraron era una ciudad en ruinas, un cuerpo herido, pero que aún respiraba. Los edificios antes orgullosos ahora eran esqueletos de piedra y acero, sus ventanas vacías como ojos sin vida, observando la desolación. Las calles antes caminos de vida eran ahora senderos de escombros, donde cada paso levantaba el polvo de la destrucción. El olor a cal, madera quemada y tierra húmeda flotaba en el aire, un recordatorio constante del precio de la guerra. Pero, en medio de este paisaje de horror, un espíritu inquebrantable pulsaba. El espíritu de Kaylen, el llanto de los reencuentros, las risas nerviosas de alivio, la solidaridad silenciosa entre los que habían soportado el infierno. Eran los guardianes de un renacimiento, aunque sus cuerpos estuvieran rotos y sus almas cicatrizadas por recuerdos que jamás se curarían por completo. Los campos de prisioneros, improvisados a toda prisa, estaban llenos. Miles de invasores, antes la vanguardia de un imperio implacable, ahora eran solo sombras, sus uniformes grises embarrados, sus ojos vacíos de cualquier gloria. La arrogancia que los había impulsado se había desvanecido, sustituida por un silencio gélido de derrota y humillación. Ellos, que vinieron a conquistar, fueron conquistados por la astucia y la ferocidad de un pueblo que se negaba a arrodillarse. Pero la victoria no borraba las cicatrices. Estaban por todas partes, en la tierra arada por las bombas, en los muros acribillados a balas y, más profundamente, en el alma del pueblo de Kaylen, marcadas para siempre, visibles e invisibles. Las generaciones futuras, nacidas después del invierno de Kaylen, cargarían el eco de aquella batalla. Las historias serían contadas en susurros, en canciones de cuna, en miradas melancólicas hacia los edificios reconstruidos. El trauma del hambre, del frío, de la pérdida y del miedo se infiltraría en el tejido de la sociedad, moldeando la resiliencia y la cautela. El olor a tierra mojada después de la lluvia traería recuerdos del moho de las alcantarillas. El viento aullante, el sonido de los gritos. Para muchos la paz sería siempre frágil, un regalo precioso, pero siempre amenazado por el espectro de la guerra. La ciudad se alzaría, sí, pero nunca más sería la misma. Sus cimientos, reconstruidos, guardarían la memoria de un tiempo en el que la vida se aferraba a un hilo, en las profundidades heladas, donde la humanidad fue puesta a prueba hasta su límite más extremo. La lección de Kaylen fue grabada a fuego no solo en los corazones de los defensores, sino también en las estrategias de los invasores. La arrogancia militar, la creencia de que la fuerza bruta y la superioridad numérica eran invencibles, se desmoronó bajo el peso de la resiliencia humana y el ingenio de la desesperación. El evento de Kaylen no fue solo una batalla local, fue un punto de inflexión. El uso de las alcantarillas congeladas como un sistema de venas para la resistencia forzó una reevaluación estratégica por parte de los invasores. Sus tácticas de guerra relámpago, tan eficaces en la superficie, eran inútiles contra fantasmas que emergían del suelo. El curso de la campaña de invierno fue alterado, los planes de avance revisados, y la leyenda de Kaylen comenzó a extenderse,
una advertencia sombría para cualquiera que subestimara la voluntad de un pueblo de luchar por su libertad, incluso en las más terribles de las condiciones. La inteligencia subterránea superó a la fuerza bruta. Hoy, las calles reconstruidas de Caelen brillan bajo el sol, un testimonio de renacimiento. Pero la verdadera historia de aquel invierno cruel no está solo en los edificios que fueron levantados, o en las plazas donde la vida volvió a florecer. Está en los memoriales subterráneos, en museos que preservan la memoria de los túneles, de las alcantarillas, del laberinto que se convirtió en un vientre de resistencia. Historias orales, transmitidas de generación en generación, mantienen viva la memoria de aquellos que lucharon en las sombras, que transformaron lo inmundo y lo olvidado en su mayor aliado. Los susurros que resuenan de las alcantarillas, el olor a tierra mojada que todavía se puede sentir en ciertos pasajes, esos son los verdaderos contadores de historias, recordando el precio amargo de la libertad y el coraje inquebrantable de un pueblo que se negó a ser subyugado. Caelen es un símbolo, no solo de destrucción, sino de esperanza, un recordatorio eterno de la capacidad humana de resistir y de reinventarse, incluso cuando la oscuridad parece engullirlo todo. La victoria en Caelen no fue solo una batalla militar, fue un triunfo del alma humana sobre la tiranía, pero las cicatrices, invisibles para los ojos, eran profundas. Los niños que jugaban en las calles reconstruidas, bajo el sol pálido de la posguerra, llevaban en sus genes la memoria de un invierno de hambre y terror. Sus padres, sus abuelos, transmitían las historias en voz baja, a la luz parpadeante de velas, sobre los túneles húmedos, el frío cortante, el olor a miedo y esperanza mezclados. La risa, aunque presente, a menudo estaba templada por una melancolía discreta, un recordatorio de que la alegría era un regalo frágil, conquistado a un precio inimaginable. El aire puro de la primavera, para muchos, todavía traía el eco de los miasmas de las alcantarillas, el olor a pólvora y sangre que jamás sería completamente lavado de la memoria colectiva de Caelen. Cada familia de Caelen tenía su propia saga de supervivencia, un épico personal tejido con hilos de valentía y desesperación. Las mujeres, que habían mantenido la llama de la esperanza encendida en los sótanos oscuros, protegiendo a sus hijos, racionando cada migaja, eran las verdaderas heroínas invisibles. Sus sacrificios silenciosos, su resiliencia inquebrantable, formaron el cimiento sobre el cual la ciudad se alzó. Las historias de abuelas que se arriesgaban en las alcantarillas para buscar agua, de madres que inventaban canciones para acallar el llanto de hambre, eran susurradas, nunca olvidadas. Diarios, escritos a escondidas con bolígrafos robados y papeles improvisados, guardaban la crónica íntima de aquel infierno, relatos de privación extrema y de una fe obstinada en la libertad. Esos fragmentos de vida, esas voces del pasado, son el verdadero tesoro de Caelen. Las alcantarillas, el escenario de la resistencia más improbable, se convirtieron en más que un memorial, se transformaron en un santuario. Cada curva, cada galería oscura, cada válvula oxidada, contaba una historia. Artefactos de guerra, olvidados en el lodo y en el tiempo, eran desenterrados, no como reliquias de una batalla, sino como testimonios silenciosos de la capacidad humana de adaptarse, de innovar, de luchar contra las probabilidades más abrumadoras. Una linterna de queroseno, un cantimplora abollada, un trozo de uniforme rasgado. Cada objeto era un vínculo con aquellos que transformaron la oscuridad en su aliada. El olor a humedad y tierra, que todavía impregna estos túneles, es una invitación sensorial a revivir un pasado que se niega a ser olvidado. Y no eran solo los soldados, eran los ingenieros civiles, los obreros de la ciudad, las amas de casa, quienes conocían cada alcantarilla, cada pasaje secreto, cada punto débil y cada fuerza de ese laberinto subterráneo. La victoria fue tejida por 1000 manos anónimas, una sinfonía de coraje colectivo. La leyenda de Caelen trascendió las fronteras de la ciudad, inspirando narrativas en libros, obras de teatro e incluso en documentales iniciales que intentaban capturar el horror y la gloria de aquel invierno. Historiadores se volcaron sobre los pocos registros oficiales y los muchos testimonios orales,
tratando de armar el rompecabezas de una guerra librada en las sombras. Kaylen se convirtió en un caso de estudio, un ejemplo vívido de cómo la estrategia no convencional, la resiliencia civil y el conocimiento íntimo del terreno pueden desafiar e incluso derrotar un poderío militar abrumador. El olor a papel envejecido y tinta antigua en archivos y bibliotecas guarda el eco de estas investigaciones, el esfuerzo humano por registrar y comprender lo que la humanidad es capaz de hacer, tanto en su crueldad como en su indomable voluntad de vivir. La historia de Kaylen, con su crueldad y su coraje, sirve como un recordatorio universal, un faro sombrío en la niebla de la historia. Es una advertencia contra la arrogancia del poder, la creencia ciega de que la fuerza bruta y la superioridad tecnológica pueden aplastar el espíritu humano. Resuena a través de las décadas, un grito silencioso contra la futilidad de la guerra y las atrocidades que engendra. Pero es también una celebración de la resiliencia, de la capacidad innata de encontrar luz en la más profunda oscuridad, de transformar la adversidad en un arma inesperada. La ciudad, que una vez olió a muerte y desesperación, hoy exhala la fragancia de la esperanza y la memoria, un jardín cultivado sobre las ruinas. Sus alcantarillas, antes un laberinto de sufrimiento y humillación, son ahora un testimonio elocuente de la indomable voluntad de un pueblo de vivir libre, de forjar su propio destino. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más sombríos, cuando todo parece perdido, la humanidad puede encontrar la fuerza para resistir, para luchar y para finalmente renacer de las cenizas, más fuerte y más sabia. Lo que Kaylen nos enseña es que la verdadera victoria no está en conquistar, sino en persistir, en mantener la llama de la dignidad humana encendida. No importa el costo, no importa el invierno que se presente. La persistencia, la dignidad humana, la llama de la libertad. Todo esto fue conquistado a un precio que ninguna moneda podría pagar. Kaylen renació de las cenizas, sí, pero cargaba consigo una herida invisible, una cicatriz colectiva impresa en el alma de cada sobreviviente. La ciudad respiraba, pero cada inspiración era un recordatorio del aire helado y fétido de las alcantarillas, del olor a pólvora y sangre que había impregnado cada piedra, cada fibra de esperanza. Los sonidos de la vida cotidiana, la risa de los niños, el bullicio de los mercados, el canto de los pájaros, a menudo eran ahogados, en la mente de los mayores, por el eco distante de los gritos de guerra, por el aullido del viento que traía consigo el fantasma del terror. La victoria, aunque dulce, tenía un sabor amargo a pérdida y un peso eterno de memoria. La vida en Kaylen, después del invierno de la resistencia, fue moldeada por una vigilancia silenciosa, una apreciación profunda por los pequeños milagros de la existencia. Cada comida, cada día sin la sombra de la guerra, era un regalo precioso. Las familias, que se habían encogido en los sótanos y alcantarillas, emergieron con lazos inquebrantables, forjados en el crisol del sufrimiento compartido. Pero esa unión también venía con la desconfianza, una cautela innata en relación con el mundo exterior, hacia aquellos que podrían, un día, intentar robar su paz nuevamente. El olor a pan fresco, horneado en hornos comunitarios, se mezclaba con la memoria del olor a hambre, un contraste que nunca permitía el olvido. La comunidad se convirtió en una fortaleza de apoyo mutuo, donde cada vecino era un testimonio vivo del infierno superado. Los niños de Kaylen, aquellos nacidos en la luz de la posguerra, heredaron más que solo un nombre o una casa. Heredaron una historia, un legado de coraje y sacrificio que se infiltraba en su propio ser. Jugaban en las mismas calles donde sus padres y abuelos habían luchado, pero veían el mundo a través de lentes coloreadas por la resiliencia. Aprendían no solo sobre los héroes de guerra, sino sobre el ingenio de los civiles, la valentía de las mujeres que mantuvieron a sus familias vivas en las profundidades. Escuchaban los susurros, sentían el frío que parecía emanar de ciertas alcantarillas y comprendían, con una sabiduría más allá de su edad, el verdadero significado de la libertad. La brisa que pasaba por los árboles recién plantados traía el eco de canciones de cuna cantadas para acallar el sonido de la artillería. La memoria no solo se preservaba en museos o libros, era vivida,
respirada, transmitida en el día a día de Kaylen. En cada fiesta de la cosecha, en cada celebración de renacimiento, las historias del invierno cruel eran contadas de nuevo, no como leyendas distantes, sino como advertencias vivas. Los mayores, con sus voces temblorosas, pero ojos firmes, guiaban a los más jóvenes por los túneles subterráneos, por los caminos secretos que habían sido su refugio y su arma. Les mostraban los puntos donde la resistencia había emergido, donde los prisioneros habían sido llevados, donde la esperanza casi se había extinguido. El olor a tierra húmeda y el aire pesado de las alcantarillas se convertían en un portal al pasado, un recordatorio sensorial que se negaba a desaparecer. Cada alcantarilla, cada grieta en los muros reconstruidos, tenía una historia que contar, un susurro del pasado que se negaba a ser silenciado. La determinación de Kaylen de recordar era, ante todo, una determinación de no repetir. No era un culto a la guerra, sino un juramento a la paz, forjado en el dolor y la resiliencia. Las lecciones de la arrogancia militar, de la brutalidad inhumana, eran enseñadas no para instigar el odio, sino para cultivar la vigilancia y la compasión. La historia de cómo las alcantarillas se convirtieron en un vientre de resistencia, de cómo la inteligencia y el coraje superaron la fuerza bruta, se convirtió en un manual de supervivencia, una parábola para todas las generaciones. Kaylen se alza como un faro, iluminando los peligros de la tiranía y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Es un recordatorio eterno de que, incluso cuando la oscuridad parece absoluta, la luz de la resistencia puede emerger de los lugares más inesperados, transformando lo impensable en victoria. La ciudad de Kaylen, con sus alcantarillas y sus historias, es un microcosmos de la experiencia humana en su límite más extremo. Es un testimonio de que la crueldad de la guerra puede intentar destruir, pero la resiliencia del espíritu humano siempre encontrará un camino para resurgir. Es un cuento épico de coraje, de astucia y de una voluntad indomable de vivir libre. Sus ecos resuenan no solo en sus memoriales y en sus calles, sino en los corazones de todos los que escuchan su saga, una advertencia y una inspiración para los tiempos venideros. La memoria de Kaylen es la semilla de una paz más profunda, un recordatorio constante de que la mayor victoria no es la conquista, sino la capacidad de preservar la humanidad, incluso en las profundidades del infierno. La historia de Kaylen, tejida con el frío cortante del invierno y el calor feroz de la resistencia, no podía quedar contenida en sus fronteras heladas. Explotó, resonando por corredores de poder y salones académicos, un estudio de caso vívido y brutal sobre la naturaleza de la guerra y la tenacidad del alma humana. Kaylen se convirtió en un faro, una lección grabada a sangre y hielo para estrategas militares y humanitarios. La genialidad de transformar un sistema de alcantarillado en una red de ataque y refugio, la audacia de un pueblo que se negó a ser aplastado, fue analizada, debatida y reverenciada. El modelo Kaylen entró en el léxico de la guerra urbana, un recordatorio sombrío de que la tecnología y la fuerza bruta pueden ser superadas por la inteligencia, la adaptación y la ferocidad de la desesperación. El olor a papel envejecido y la tinta de las bibliotecas ahora se mezclan con el olor a moho y pólvora, mientras mentes de todo el mundo intentan desvelar los secretos de aquella victoria improbable, buscando lecciones para evitar futuros infiernos o para inspirar futuras resistencias. Para los sobrevivientes, el legado de Kaylen no era solo una nota a pie de página en la historia, era la propia esencia de su existencia, una cicatriz permanente, pero también un blasón de honor. Se convirtieron en los guardianes vivos de la memoria, los archivos ambulantes de un tiempo en el que la humanidad fue puesta a prueba hasta el límite. En cada arruga de sus rostros, en cada pausa en sus voces, residía la historia de un túnel oscuro, de un amigo perdido, de un momento de valentía inolvidable. La carga de la memoria era pesada, pero era una carga que llevaban con dignidad, pues sabían que la historia, si se olvida, está condenada a repetirse. El olor a tierra mojada para ellos no era solo un aroma, era el olor del miedo y la supervivencia, un perfume que jamás abandonaría sus almas. Eran los susurradores del pasado, transmitiendo no solo hechos, sino sentimientos,
para que las nuevas generaciones pudieran comprender el costo real de la paz. La nueva generación de Kaylen, nacida bajo un cielo que un día fue gris de humo, heredó no la guerra, sino el imperativo de la paz. Crecieron escuchando las historias, caminando sobre los cimientos de un pasado turbulento, y comprendieron la fragilidad de la existencia. La resiliencia de sus antepasados no era solo una leyenda, era un modelo a seguir. En cada escuela, en cada casa, la lección de Kaylen era enseñada. La unidad, el ingenio y la persistencia pueden superar la tiranía. Los jóvenes de Kaylen no solo reconstruyeron edificios, reconstruyeron la esperanza, plantando árboles donde antes había escombros, cultivando la paz donde antes había odio. El olor a tierra fresca y flores recién plantadas, mezclado con el ligero aroma a humedad de las alcantarillas, es el perfume de una generación que se niega a olvidar, pero que elige mirar hacia adelante con la sabiduría del pasado como su guía. El arte y la cultura se convirtieron en vehículos poderosos para la memoria en Kaylen. Obras de teatro, exposiciones de fotografía, esculturas en plazas públicas, cada manifestación artística era un hilo que cosía el tejido del pasado al presente, asegurando que el invierno cruel nunca fuera olvidado, pero también que su superación fuera celebrada. Músicos componían sinfonías que resonaban el lamento de los que se fueron y el himno de los que resistieron. Escritores transformaban los susurros de las alcantarillas en narrativas vívidas, inmortalizando la valentía de los anónimos. El olor a tinta fresca en lienzos y el aroma de la madera en los escenarios eran la esencia de una ciudad que usaba la creatividad como un arma contra el olvido, transformando el trauma en inspiración, el dolor en belleza y la memoria en un legado tangible. Era una forma de continuar la lucha, no con armas, sino con la fuerza de la expresión humana, asegurando que la voz de Kaylen jamás se callara. Las alcantarillas de Kaylen, el vientre de la resistencia, continúan siendo un lugar de peregrinación y educación. No más un laberinto de miedo, sino un santuario de memoria. Guías, muchos de ellos descendientes de los que lucharon en las profundidades, conducen a los visitantes a través de los túneles, señalando cada marca en la pared, cada rincón oscuro, tejiendo la narrativa de horror y heroísmo. Explican cómo las familias se refugiaban, cómo se planeaban los ataques, cómo la vida y la muerte se mezclaban en las profundidades heladas. El olor a humedad y tierra, que todavía impregna estos túneles, es una invitación sensorial a revivir un pasado que se niega a ser olvidado, un recordatorio visceral del ingenio humano frente a la adversidad. Cada alcantarilla, cada curva, cada estrecho pasaje, es un capítulo vivo de una historia que continúa enseñando e inspirando, moldeando la comprensión de lo que significa ser humano, resiliente y libre. Kaylen, en su totalidad, es un monumento vivo. Después de la batalla, los sobrevivientes de Kaylen emergieron de las alcantarillas, no como vencedores triunfantes, sino como fantasmas de un invierno cruel, traumatizados, hambrientos, pero victoriosos en su desafío más sombrío. Soldados heridos y civiles exhaustos encontraron una ciudad en ruinas, un mosaico de escombros y desesperación, pero con un espíritu inquebrantable que ardía como una brasa bajo las cenizas. Los campos de prisioneros enemigos estaban llenos, un testimonio silencioso de la audacia de Kaylen, pero las cicatrices de la guerra permanecerían en la tierra, en la arquitectura y más profundamente en el alma del pueblo por generaciones. La lección era clara, grabada a fuego en la memoria colectiva. La arrogancia militar, la creencia ciega en la superioridad de la fuerza bruta, puede ser derrotada por la resiliencia humana, por el ingenio de la desesperación y por la unión inquebrantable de un pueblo. El evento de Kaylen y el uso magistral de las alcantarillas congeladas cambió el curso de la campaña de invierno, forzando una reevaluación estratégica brutal y humillante por parte de los invasores, que jamás esperarían tal resistencia de las profundidades. Hoy, memoriales subterráneos e historias orales mantienen viva la memoria de aquellos que lucharon en las sombras. Las calles reconstruidas de Kaylen cuentan una historia de renacimiento y esperanza,
pero son los susurros que resuenan de las alcantarillas, el olor persistente a tierra húmeda y el frío que emana de sus profundidades, los que verdaderamente recuerdan el precio de la libertad y el coraje indomable de un pueblo. La ciudad se convirtió en un santuario, cada alcantarilla un portal al pasado, cada túnel un monumento a la resistencia. Las alcantarillas de Kylen, antes meros conductos de desechos y olvido, se convirtieron en un símbolo eterno de brutalidad, coraje y resiliencia. Cada curva, cada galería oscura, cada válvula oxidada, es un grito silencioso contra la guerra, un recordatorio vívido de lo que la humanidad es capaz de soportar e inventar para sobrevivir. La sangre en la nieve y el eco de los combates subterráneos son un recordatorio eterno del sacrificio y la astucia, una lección que se niega a ser silenciada. Que la historia de Kylen nos enseña a valorar la paz por encima de todo, a desconfiar de la arrogancia del poder y a honrar a aquellos que, en las profundidades de la oscuridad más absoluta, encontraron la luz de la resistencia. Su saga es un testamento a la indomable voluntad de vivir y a la capacidad humana de transformar el infierno en esperanza. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla, qué crisis humana, qué evento épico quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestra legión de historiadores en esta travesía por el pasado, para que las lecciones de ayer moldeen un futuro más sabio.